Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, voy a enseñarles la forma en que vamos a hacer una katana. En este caso es la katana de Shinobu. Está bien bonita su katana. El mango de Shinobu es muy bonito. Son como especie de flor, es como una especie de flor, como una especie de hojitas bien bonita. Pero van a poder utilizar la misma técnica para hacer la katana de cualquiera de los personajes que tenemos en el canal. Pueden cortar el palito del mismo tamaño y le va a quedar a todos los personajes que tenemos en el canal porque estamos usando el mismo cuerpo base. Entonces, solo con un cambio de color y tal vez, no tal vez, si van a hacer, vamos a suponer que quieren hacer la katana de Tanjiro. Harían el mango en negro, busquen una imagen siempre se los he dicho, y ya van haciendo los cambios de color como ustedes lo decidan. La katana de Tanjiro es de color negro. Entonces harían el mango de acuerdo a la imagen y toda la hoja de la katana sería en negro, por ejemplo, si es la de Tanjiro. Y así la pueden hacer. Y en lugar aquí de hacer una flor, ustedes más adelante van a ver en el tutorial cómo la hicimos, pero en lugar de hacer hojas, simplemente pueden hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico pueden hacer medios puntos altos o puntos altos dependiendo del tamaño de esta pieza de aquí ¿cómo se llamará? No sé, pero esta pieza la pueden hacer, como les digo, con puntos medios altos o puntos altos y ya va a quedar igual. Entonces, la misma técnica, simplemente estaría cambiando esta parte. De todas maneras, en el video les voy a decir cómo lo vamos a hacer y ustedes van a entender perfectamente a lo que me refiero. Está bien bonita, amigas, y por fin vamos a tener todos nuestros personajes con katana. Pues miren, los materiales que vamos a necesitar son muy poquitos. No voy a hacer una lista de materiales, aquí va a ser súper rápido. Vamos a necesitar material del color de la katana, de la hoja de la katana. En este caso yo lo hice en color gris. Este es color gris claro de la marca Sinfonía. Pueden usar cualquier material, amigas. No necesita ser necesariamente Sinfonía. Entonces puede ser la hoja en gris, del material que sea. De esta parte de aquí hacia acá utilicé en color naranja como base y este detalle que tengo aquí como en cruz es color azul claro. Cualquier material que tengan, y la florecita es en color naranja del mismo tono de la base del mango y unas hebritas pequeñas en color verde para hacer estos detalles por dentro de cada una de las hojas. Muy bien, un palito, yo utilicé un palito de brocheta y lo corté a la medida. Más adelante les voy a decir de qué medida es. Y un poquito de silicón que nos va a ayudar a pegar todas estas piezas. Y eso es todo, una agujita de mano, una agujita normal para coser, que es con la que vamos a hacer los detalles en color verde que están viendo ustedes aquí. Miren, muy bien, pues vamos, esos son todos los materiales, no vamos a necesitar nada más, no creo que nada se me esté olvidando, pero pues ahorita en el transcurso del tutorial ustedes van a ir viendo cómo los materiales que vamos a utilizar. Muy bien, vamos a, como siempre les pido que se suscriban al canal, den like, activen la campanita de notificaciones, que comenten y compartan. Y no se olviden, amigas, en el canal ya tenemos a todos los personajes principales, ya está Nezuko, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke. Y a Shinobu, que es la que estamos ahorita en este momento con su realización. ¿Cómo van ustedes? Si ya nada más les falta la katana, pues aquí está. Entonces no se olviden, pueden ir a buscar al canal todos los demás personajes que tenemos en el canal. Muy bien, amigas, pues ahora sí, sin más por el momento, vamos a comenzar. Miren, vamos a utilizar, como ya les había dicho, un palito de brocheta. Aquí lo tengo.
Yo lo corté con un palito de mi cocina, perdón, con un cuchillito de mi cocina, con un cuchillo, el normal con el que comemos, con ese lo corté. Fue muy fácil, el palito de brocheta es muy delgado, así es que no creo que tenga ningún problema. Entonces, lo van a cortar de 11 centímetros. Muy bien, que es el tamaño que a mí me pareció adecuado al tamaño de los proyectos que estamos realizando. Si deciden hacer una katana para otro proyecto, pues ustedes ya vayan viendo las proporciones. Al principio había marcado aquí, al principio medí 7 centímetros y puse mi marca, pero no me gustó, amigas. Creo que el mango es un poco más pequeño, entonces a los 8 centímetros, como pueden ver aquí en la imagen, de arriba hacia acá medí 8 centímetros y esa es la marca que voy a ocupar. Abajo me quedan 3. Esa es la marca que yo voy a ocupar. Muy bien, una vez que tienen esa marca, van a colocar aquí arriba en la punta del lado donde es más largo, donde la marca, el lado más largo entre la marca y la punta del palito, van a colocar un poquito de silicón. La katana se hace facilísimo, amigas. Y van a pegar de esta forma, vean. Esto es en color gris porque es para Shinobu, pero si lo van a usar para otro, van a hacer la katana de alguno de los otros personajes, pues ya será del color del personaje en cuestión. Y miren, aquí con mucha paciencia vamos a esperar a que pegue un poquito de silicón. Puede ser silicón frío o caliente, amigas, no pasa nada. Esperamos a que seque. Y miren, si ven, puse también arriba en la parte, aquí miren. Ahí también puse un poco de silicón. Ya que secó, vamos a poner otro poco de silicón. Aquí, vean. Ay, espero que salga. Muy bien, amigas. Aquí vamos esperando a que se le dé la gana salir. Miren, aquí un poquito. Y lo que vamos a hacer, amigas, vamos a empezar a girar de esta forma. Nos vamos a ir yendo hacia abajo, poco a poquito, amigas, poco a poquito, pegadito, que no quede ningún espacio. Vamos a oprimir aquí para que con el silicón que está todavía un poco fresco, se tape esta parte alta, vean, ahí quedó, ya no se ve para nada la maderita. Y nos vamos a ir yendo así, amigas. Ya no es, si ustedes quieren ir colocando más silicón, está bien. Yo creo que no es necesario, siempre y cuando quede bien pegadito, que no les quede flojo, que vayan estirando bien su material y vamos a pegar, vamos a ir colocando hasta llegar a esta marca, un poquitito arriba de la marca principal. Utilicé como marca la primera, la que no voy a usar. Espero darme a entender. Miren, aquí ya van a colocar otro poquito de silicón. Ahora sí, hasta la marca buena. Así, si ustedes no tienen una segunda marca, pues ahí calculen un centímetro, centímetro y medio hasta llegar a la marca buena. Muy bien, y van a seguir aquí pegando. Recuerden, que les quede bien pegadito, que no quede flojo. Y aquí ya llegué a la marca. Muy bien. Me quedan 3 centímetros de palito sin hilaza, sin recubrir, sin forrar. Y hasta ahí llegamos, ¿ven? Pegan perfectamente, amigas. Y ya tenemos la primera parte de la katana. Vamos a tomar el siguiente color, que es el color naranja, y vamos a colocar aquí un poquitito de silicón. Si ustedes deciden colocar silicón en toda la maderita, está bien, no pasa nada. De una vez voy a colocar acá arriba, amigas. Muy bien. Entonces, aquí justo donde terminamos con el color gris, vamos a seguir con el color naranja. No se olviden del cambio de color, no pasa nada, ahorita lo vamos a cubrir. Ustedes no se preocupen. Y vamos a ir subiendo así, amigas. Así. Otra vez, que quede bien, sin ningún espacio. Y bien, pegadito al palito, amigas. Que no les vaya a quedar flojo. Jalen bien la hebra anaranjada y mientras van girando el palito, como ven que yo le estoy haciendo, esto es para que quede bien pegadito al palito, amigas. Aquí estoy a punto de llegar a la otra punta.
Al final le voy a colocar un poquito, si no lo habían colocado antes, le colocan un poco de silicón igual en la parte alta del palito. Y vamos a seguir con el mismo procedimiento. Seguimos dando vueltas, la hebra anaranjada la jalamos para que quede bien pegadita al palito y que no quede ningún espacio, que no se vea el palo. Muy bien, y seguimos dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Muy bien, amigas. Aquí ya llegamos hasta arriba. Vean lo que estoy haciendo y voy a pegar aquí arriba. Miren, esta es como es pequeño, el palito se cubre sin ningún problema, simplemente pasando la hebra hacia arriba. Ya nada más hay que tener la paciencia de esperar a que seque. Muy bien, y vamos a cortar aquí el sobrante. El silicón seca muy rápido, ¿no? Muy bien, amigas, pues miren, vamos a quitar ahí esos sobrantitos de silicón que se ven medio feos y continuamos, ¿les parece? Voy a colocar aquí una gotita de silicón muy poquito. Ay, no, amiga. Primero me compré un bote de silicón muy grande, amigas. No me gustó porque se acabó secando, se le cayó la... Bueno, muchos problemas. No me gustó. Dije, voy a ir comprando aunque sea de pequeñito. No estoy acostumbrada a trabajar con el silicón, caliente. Voy a probar con el silicón caliente. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en los comentarios. ¿Qué diferencia hay entre el silicón frío y caliente? Pues ya quedó, vean. Ya quedó aquí nuestra katana. Vean cómo quedó bien forradita de ambos lados. Vean lo que vamos a hacer a continuación. Seguimos, amigas. Vamos a tomar la hebra de color azul, amigas. Es azul claro. De cualquier marca, amigas. Si ven, estamos ocupando muy poquito material. Entonces no es necesario que gasten si acaso no tienen. Con sobrantitos será suficiente para que ustedes puedan hacer la katana sin problema. Así es que la sugerencia es que no gasten, que utilicen lo que tengan a la mano. Vamos a comenzar pegando la hebra de color azul claro, amigas. Allí donde puse el silicón vamos a hacer esto. Solo al inicio vamos a dar una vueltecita, amigas. Péguenlo muy bien. Aquí solo al inicio una vueltecita y vamos a hacer esto, vean. Vamos a comenzar. Jalen bien el hilo, que quede bien estiradito. Y van a hacer esto, ¿vieron? Vamos a hacer esto, vean. Ven que está como inclinado, con cierta inclinación. Pegamos aquí un poquitito, ahí solo un poco, ¿vieron? Solo una gotita de silicón y seguimos estirando bien y haciendo esa especie de inclinación. Aquí vamos a regresarnos formando X. Vean, van a ir formando esas como especie de X. Nos vamos a regresar de esta manera, vean, formando estos como especie de tachecitos, vean. Ahí está. Y aquí al final simplemente damos un pequeño giro y otra vez vamos a colocar un poco de silicón para que pegue. Como ya había colocado silicón allí, todavía lo siento un poquitín fresco, esto se hace muy rápido. Ahí pegó un poquito, pero voy a cortar aquí el sobrante. Y miren, allí quedó. ¿Ven cómo quedó marcados esos como tachecitos, amigas? Muy bien. Vamos a hacer ahora la parte del mango que vamos a poner aquí. Tomamos nuestra hebra de color naranja y hacemos un anillo mágico. Aquí está el anillo mágico. Ahí está. Aquí si quieren hacer la katana de cualquier otro personaje, vayan trabajando en medios puntos altos o puntos altos. Yo lo que voy a hacer son 4 cadenitas. Muy bien. Aquí llevo la del anillo mágico más otras 3 y voy a hacer una más para subir. Entonces me voy a regresar haciendo un punto deslizado. Perdón por mis perritos, amigas. Después un punto bajo. Después un punto deslizado. Y así va a quedar la primera hojita. Me meto al anillo mágico y hago otro punto deslizado. Miren. Y vamos a hacer esto 4 veces. Vamos a levantar aquí 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4.
Nos saltamos la última y comenzamos haciendo un punto deslizado, un punto bajo. Aquí vamos, punto bajo, punto deslizado y entramos en el anillo mágico con otro punto deslizado. Vamos a hacer esto otras 2 veces. Aquí están, miren, ya tengo realizadas las 4 hojitas, amigas. Muy bien, recuerdan que terminamos con un punto deslizado, hago cadena para fijar y no es necesario dejar la hebra muy larga, cortan. Vamos a dejarla por ahora así, no la vayan a cerrar. Vamos a realizar un pequeño detalle. Miren, van a ensartar su aguja, es una aguja normal de color verde. Pueden utilizar hebra de la misma que están utilizando, una hebra delgada. Yo estoy haciendo con Sinfonía. Sinfonía consta de 6 hebras. Yo solo voy a ocupar una hebra. Ensarté mi aguja lanera y miren, al final hice un nudo. O pueden utilizar hilo normal de coser o hilo de bordar. Y vamos a hacer estas pequeñas puntaditas para formar el detalle en verde que lleva adentro las hojitas. Tengan cuidado de no pasarse hasta el anillo mágico porque no lo van a poder cerrar. Entonces hagan estas puntaditas pero sin tocar el anillo mágico, porque si no, les repito, les va a costar trabajo. Y miren, aquí arriba entran en el mismo punto y abajo se van recorriendo milimétricamente. Cada vez que entren arriba van a entrar en el mismo punto y abajo van a recorrerse muy poquito. Muy poquito, amigas. Las puntadas que sean necesarias hasta que a ustedes les guste, que digan, ay, así ya se ve bonito, miren. Yo voy a hacer aquí una más. Acomodan bien. Voy a hacer una más. Y van a hacer esto en todas las hojitas, amigas. Muy bien. Aquí voy a entrar en el último. Atrás pueden ustedes hacer un nudito para finalizar o ir metiendo entre el mismo tejido la hebra verde y se pasan ya a la siguiente hojita. Miren, yo me voy a pasar por acá atrás. Hacia atrás, miren, por eso les digo, yo ya había grabado esto y cuando quise cerrar ya no pude. Entonces no vayan a subirse al anillo mágico porque no van a poder cerrarlo, amigas. Yo lo tuve que hacer nuevamente y me pasó ya que había terminado de grabar. Entonces no se suban al anillo mágico y van a hacer aquí otra puntadita. Y todas las puntaditas que ustedes crean necesarias para que se borde esta parte, amigas, en color verde. Vamos a hacerlo de nuevo. Aquí llevo 2. Es una pieza muy pequeña, así es que hay que tener mucha paciencia al realizarla. Voy a hacerle otro más y ya me voy a la siguiente hoja. Y así vamos a hacer en todas las hojitas, amigas. Miren, así habrán quedado ya todas las hojitas bordadas en color verde, amigas. Lo que van a hacer en este momento, se ven bien bonitas. Es un detalle que vale la pena. Recuerden no coser aquí en el anillo mágico. Entonces, toman la katana que ya tenemos nosotros, amigas. Recuerden que no tendría, dejamos el anillo mágico abierto y la vamos a introducir de esta forma hasta la unión entre el mango y la hoja de la katana. Y en este momento ya podemos cerrar el anillo mágico sin problemas, amigas. Muy bien, déjenme pasar esta hebra hacia atrás de una vez. Ahora sí voy a introducir la katana y va a quedar de esta forma. Amigas, si es para Shinobu, les pido de favor, vamos a introducirla al revés, Tiene que entrar al revés. Vamos a hacer aquí un nudito ya que vimos que ya quedó. Ya no vayan a cerrar más el anillo mágico. Quedó perfecta y ya nada más este nudito es para poder desaparecer esas hebritas. Y cortan, amigas. Ahorita las vamos a perder, no se preocupen. Y ahora sí, los vamos a acomodar, amigas. Así, amigas. ¿Ven? Yo la estoy introduciendo aquí. Miren, aquí abajo van a poner un poquitito de silicón. Aquí.
y ya lo van a pegar simplemente la pieza. Aquí. Y pasamos. Y así va a quedar, amigas. Tengan cuidado antes de que la peguen. No la vayan a pegar todavía. La katana de Shinobu voy a esconder ahí hebritas, ¿eh? Iría al revés, amigas, ¿eh? Lo que pasa es que ya lo había grabado. Muy bien. Va al revés, amigas, porque esta Shinobu generalmente usa su katana como con la hoja hacia abajo. Entonces, la parte del derecho de estas hojas van hacia arriba. Ahorita les voy a mostrar cómo la puse, pero va al revés, ¿eh? Miren, ella no usa su katana así, ella generalmente usa la katana con la hoja hacia abajo. Entonces, la florecita va al revés, amigas. Entonces, antes de este último paso, vamos a corregir eso, amigas. Miren, aquí ya la quité y la volteé. Espero que vean la diferencia, como la florecita va hacia el mango de la katana. Y porque, les repito, Shinobu no la usa así. Si a ustedes les queda más bonito el bordado por el revés, está muy bien. Pero miren, Shinobu usa siempre su katana de esta forma. Es por eso que debemos colocarla de la manera que están viendo en la imagen. Y quedó hermosa, amigas. Espero que les haya gustado este pequeño tutorial. Lo pueden adaptar a todos los demás personajes que tenemos en el canal.